En el siguiente reportaje que presentaremos a continuación, hablaremos sobre Enriqueta García, el clima en el mundo y el clima en México, al igual que la protección civil. En este trabajo pondremos ver información relevante sobre cada tema con argumentaciones sólidas y claras. Estos temas están basados bajo la asignatura de Geociencias, que es un campo de investigación circunscritos al estudio temporal y espacial del mundo físico-natural, e incluyendo el estudio de los seres vivos como animales y plantas, así como sus interacciones con el mundo físico, y está ligado tanto al estudio de los flujos de energía en la naturaleza y el aprovechamiento de los mismos, como a la prevención de riesgos medioambientales, sísmicos, meteorológicos y volcánicos, entre otros. A continuación los dejo con mi compañera Analí, que les platicará acerca del primer tema. Comenzamos. Hoy hablaremos sobre una persona muy importante en la historia de México. Ella es Enriqueta García, fue la primera ingeniera topográfica en México. Se tituló en 1948 de la NI como la mejor pasante de su generación. Inició su carrera profesional como ayudante investigadora en el Instituto de Geografía, donde laboró más de 50 años. ¿Nos puedes contar más acerca de ella? Claro, Enriqueta se casó en 1962 con el gran botánico inmigrante español Faustino Miranda González, con el cual tuvo un hijo. En 1970 obtuvo la maestría en Ciencias Geografía en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, con la tesis Modificaciones al sistema de clasificación de clima de Köppen para adaptar a las condiciones de la República Mexicana. Sus trabajos abrieron un gran cambio de investigación en el área de ecología y climatología, con el cual promovió la interacción entre geógrafos, climatólogos y ecólogos. A lo largo de su carrera impartió clases de climatología, geografía y geología en distintos niveles de educación, desde media superior hasta posgrados. Fue miembro de la Academia de la Investigación Científica de la Sociedad Botánica de México, de la Comisión de Zonas Áridas de la UNESCO y de la Sociedad Meteorológica Americana. Después de jubilarse como investigadora en 1977, continuó su trabajo como asesora investigadora. Fue integrante de la actividad del Tribunal Universitario de la UNAM y consultora de la ONU a través de la Organización Meteorológica Mundial. Lamentablemente falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1999 debido a una enfermedad. Liseli, ¿qué es lo que nos puedes comentar acerca del clima del mundo? El clima del mundo es el grupo de características meteorológicas que se dan en una zona particular del planeta, durante un lapso de tiempo, a través de variables como la temperatura, el nivel medio de precipitación o la presión atmosférica. Estas características se repiten en diferentes zonas del planeta que a su vez tienen cualidades similares entre sí, por lo que podemos decir que existen varios tipos de climas en la Tierra. Es importante no confundir la climatología con la meteorología, es decir, el clima con el tiempo atmosférico, mientras que el clima es el conjunto de propiedades que definen las condiciones meteorológicas de una zona concreta. El tiempo analiza las características atmosféricas que va a haber en un lugar determinado en un periodo de tiempo concreto. ¿Cuáles son los climas que hay? ¿Podrías mencionar una característica de cada uno? Son 5 los tipos de clima que hay. Seco. La principal característica de los climas secos es que sus precipitaciones anuales son muy escasas o inexistentes. Son inferiores a la cantidad de agua que se evapora del suelo. Templado. Para que un clima sea considerado templado, la temperatura media de su mes más frío debe estar entre los menos 3 grados a los 18. Por otro lado, la temperatura media del mes más cálido tiene que ser mayor de 10 grados. Se diferencia el clima seco en la cantidad de precipitaciones mayor en climas templados. Continental. En las zonas donde predomina el clima continental existe una gran amplitud térmica, es decir, hay una diferencia muy notable entre la temperatura mínima y la máxima. Predominan los inviernos muy fríos y las estaciones intermedias
suelen ser cortas. Polar. La temperatura media de las zonas con clima polar no supera los 10 grados en ninguna época del año. El clima es muy seco y muy frío, característica de zonas del extremo norte del planeta, la Antártida o Groenlandia. Hoy les voy a hablar sobre la clasificación climática que los agrupan las características relacionadas con la condición atmosférica más importantes para entender la distribución de los seres vivos y por otro lado la disponibilidad o limitación de estos como recursos naturales para el ser humano. Los elementos climáticos más socorridos son por lo regular la temperatura y la precipitación pluvial. A través de la clasificación climática se describe el comportamiento de estos elementos a lo largo del año y comparando así una de las regiones con otras. En 1964 adaptó por las condiciones de México Enriqueta García la clasificación mundial de William Köppen. Esta ha recibido el denominativo de Sistema Köppen modificado por García y ha sido usado oficialmente en países cuyos mapas a varias escalas han sido publicados por el actual INEGI y CONAVIO. El clima AF, que Köppen llama clima de selva, es designado a este trabajo como el clima caliente y húmedo con lluvias todo el año, pues en México existen también bajo el clima AW, llamados los lluviosos, zonas cubiertas de selvas relativamente densas y altas, a veces verdaderas sabanas en regiones con clima AF. En el cambio, AW designó Köppen el clima de sabana. Es el cambio y denominado clima caliente y subhúmedo, con lluvias en verano, pues no se ha considerado la designación original. En efecto, no corresponde a ella. En la mayoría de los lugares de México que tiene este tipo de clima, la vegetación no es de sabana, sino predominan otras asociaciones vegetales completamente diferentes, como las selvas altas o bajas, frecuentemente más o menos caducifolias. Aquí de nuevo, la denominación no corresponde con la vegetación denominante en los climas de México, en los cuales no hay ordinariamente etapas verdaderas, como en ciertas partes de Rusia, sino que la vegetación es más difundida y consiste en la asociación muy diferente, las asociaciones de cactáceas y matorrales espinosos o ígneos, entre otros. Los climas ET se encuentran en México, solo en los lugares muy elevados de la zona tropical. Por ello, la denominación de clima de tundra de Köppen no tiene aplicación adecuada. En consecuencia, este tipo de clima se ha denominado como el clima frío. Explícanos acerca de los climas de nuestro país, México, y cuál es la relación que ocupa con la geología. Les hablaré sobre los climas que presenta México y cómo ese se relaciona con la geología. México es uno de los países con una gran diversidad de climas. Esto lo convierte en uno de los países más diversos del mundo. Y esto se puede clasificar basándose en diferentes condiciones como húmedo, subhúmedo y seco. De igual manera, se puede clasificar como cálido y templado, dependiendo de la temperatura que presente según la región geográfica donde se ubique. Al estar dentro del trópico, se convierte en una zona más templada y tropical. No se sabe con exactitud cuántos tipos de climas existen en el país, esto por la dependencia que se tiene de la altitud del mar. Se pueden encontrar climas fríos, calurosos, aún más en zonas costeras. ¿Por qué sucede esto en México? El clima de México está determinado por diferentes factores que influyen dependiendo de la latitud geográfica, la altitud que refiere al mar, la distribución que se tiene de la tierra, así como su proporción, la presión atmosférica, la nubosidad que esté presente, entre otras determinantes. ¿Por qué es importante y para qué nos sirven los planes de protección civil familiar? Bueno, este plan es una guía para que tú y tu familia sepan qué actividades realizar antes, durante
y después de una emergencia o un desastre. También permite que las personas puedan vivir durante un evento inesperado o un desastre natural. También permite tener conocimiento previo de lo que se debe hacer. Para ello se desarrollan planes de protección para las familias, para que puedan permitirse vivir aunque el susto los congele. Este plan permite conocer las zonas seguras de tu casa o los alrededores, así como diseñar rutas de vacaciones y motivar la participación ciudadana en simulacros. Y ver cómo otras personas te ayudan, eso te motiva porque sabes que una persona te va a ayudar en ese momento crítico. En México lo que mayor se vive son los sismos. Lo primero que se debe hacer es, primero, detectar riesgos y zonas seguras dentro de tu casa, así como afuera. Segundo, en un croquis señala las principales rutas de escape, señalando los riesgos y cómo disuadirlos. Tercero, prepárate para tomar la mejor decisión. Esto te ayudará para saber cómo actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores. Cuarto y último, realiza simulacros 4 veces al año mínimo, basado en tus experiencias, y actualiza tu plan. Estos son los pasos a seguir durante una emergencia, conteniendo a los niños y adultos mayores dentro del plan familiar. Las funciones que Protección Civil tiene son preventivas y de coordinación. Buscan a toda costa poder evitar que se desarrolle una catástrofe. En caso de no poder evitarlo, ya que a veces suceden por medios naturales como los sismos, que en México son muy comunes, ellos hacen las siguientes labores: evacúan a las personas, organizan refugios para las personas que pierden sus hogares o estén en una zona peligrosa, aplican medidas de seguridad, organizan los primeros auxilios, señalan y clausuran las zonas peligrosas, ayudan a las personas que se ven involucradas con acciones de búsqueda y rescate, nos ayudan a mantenernos a salvo ante cualquier situación. Para concluir este video, queremos explicarte acerca de la Protección Civil y las labores que estos hacen, ya que es muy importante para nosotros en caso de una situación de riesgo. ¿Sabes qué es y por qué es importante para la ciudadanía en general? No te preocupes, aquí te lo explico. Protección Civil es un sistema de carácter gubernamental que existe en cada país. Lo conforman organismos locales formados por medio de voluntarios, supervisados por personal del gobierno, y que tiene como objetivo proporcionar protección y asistencia a la ciudadanía de la región donde ocurre la emergencia, en caso de suceder un desastre natural o accidente. Nos ayudan a mantenernos a salvo ante cualquier situación de riesgo, y esto es bueno, ya que evitan que nosotros nos veamos afectados.